precisamente sobre la coyuntura política con el abogado y analista político Andrés Calderón para analizar precisamente en la que estamos viviendo casi ya más de 2 meses de gobierno y seguimos precisamente en medio de esta crispación política. Andrés, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en 24 horas mediodía. Gracias, Francisco, por la invitación. Andrés, quería empezar preguntándote cómo analizas o cómo ves estas situaciones contradictorias entre el mismísimo presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Prácticamente todos los días vemos al presidente del Consejo de Ministros salir con una declaración que finalmente el presidente Castillo en privado o a través de Twitter tiene que enmendarle la plana a su propio presidente del Consejo de Ministros. Sí, creo que es un reflejo, un síntoma de una enfermedad que estamos viviendo hace un buen tiempo, que es desorganización, casi de gobierno por parte del Ejecutivo. Esta coalición de intereses de izquierda que se ven representadas por distintas facciones, ¿no? La facción magisterial, la facción de Perú Libre, la facción de Juntos por el Perú y algunos otros aliados que se puedan haber unido en algún momento, se muestra como eso, ¿no? Como un rompecabezas que todavía no está bien cuajado y las costuras de ese tejido tan artesanal y poco elaborado se dejan ver a cada rato. El problema está en que no solamente estas conflagraciones cada vez se hacen más públicas y más frecuentes, sino que nos llevan a una situación al borde de una crisis política, ¿no? O sea, plantear una cuestión de confianza por el ministro más cuestionado de este gabinete, que tiene ya de por sí varias perlas, es elevar los niveles de discusión hasta el punto de quizás activar los botones de aniquilación de uno de los poderes del Estado, ¿no? De un lado hablan de cuestión de confianza, lo que nos acerca al escenario de la disolución parlamentaria. Es evidente que del otro lado van a empezar a cuestionar la capacidad moral del presidente como un mecanismo de supervivencia, ¿no? O de retaliación ante el intento de avasallamiento de parte del Ejecutivo. Ahora, ¿cómo ves tú precisamente la presentación que ha tenido el ministro Iber Maraví frente al Pleno del Congreso? Ha sido una presentación que más parecía una defensa judicial que una interpelación parlamentaria, ¿no? Escuchábamos a Iber Maraví decir que no tenía antecedentes penales, que había sido declarado inocente, que ya había pasado por la cosa juzgada, ¿no? Y no respondía concretamente las preguntas que se le habían hecho a través de este pliego interpelatorio, ¿no? Hay que tener en cuenta pues que el Parlamento es un espacio político y no un espacio judicial en donde se puedan ver los temas probatorios propiamente dichos, ¿no? Hablando en el argot judicial. Así es, ¿no? Ha sido una defensa muy jurídica, muy de estilo presunción de inocencia, no tanto de explicar cuál fue el rol que el mismo señor Maraví tuvo en las épocas en las que existen atestados y testimonios que lo vinculan demasiado cerca a personas que han sido condenadas por terrorismo. Creo que hay un error también de parte del Congreso al limitar su pliego interpelatorio únicamente a estos sucesos, ¿no? Porque finalmente lleva a un debate de si está aprobado o no está aprobado. Creo que los cuestionamientos del Congreso en este aspecto es la sola sospecha o la sola conjunción de indicios ya hace desaconsejable que una persona como el señor Maraví esté en este puesto. Pero han habido cosas durante su breve gestión que ya también generan, creo yo, fundadas dudas para cuestionar su idoneidad, ¿no? Como la de la inscripción del FENATE, ¿no? Este sindicato de trabajadores en el sector de educación que están representados por Pedro Castillo, prácticamente ni bien ocupó ese cargo, a pesar de que anteriormente se había rechazado esa inscripción, o lo que acabamos de ver ayer, que es utilizar recursos estatales de la cuenta de redes sociales del Ministerio de Trabajo para hacer una defensa política de un funcionario, algo que está expresamente prohibido por la ley de policía estatal, ¿no? Entonces, claro, ahora por ejemplo, ahora que has tocado precisamente ese tema, ahí hay una cuestión de peculado de uso, ¿no? Estás utilizando las redes sociales institucionales para defender al ministro, estás usándolo prácticamente como una cuenta personal, ¿no? Utilizando recursos del Estado, y si bien ya lo borraron, bueno, ya todos sabemos que lo usaron, pues, ¿no? 15 videos defendiendo al ministro Maraví ayer a través de la cuenta del Ministerio de Trabajo.
Sí, sin duda. O sea, y además, digamos, tanto cuestionamiento ha habido al tema de la publicidad estatal y del correcto uso de los recursos estatales para evitar que se conviertan en botines para premiar a algunos medios o en mecanismos de castigo a otros medios de comunicación, y este gobierno ha tenido una actitud especialmente hostil con los medios de comunicación, para que al final caigan en esto una contradicción tan burda, ¿no? De terminar utilizando recursos estatales para difundir publicidad estatal en un supuesto que está expresamente prohibido. La publicidad estatal se tiene que utilizar para acciones de gobierno, no para acciones políticas de defensa o protección de una persona, de un funcionario. Y lo hecho está, ¿no? No importa ya que lo hayan borrado. Creo yo que hay una infracción administrativa muy obvia y probablemente, como has mencionado, el tipo penal de peculado de uso va a demandar una investigación y un procesamiento judicial. O sea, hay metida de pata tras metida de pata que en realidad no es difícil encontrar algún verdadero fundamento para que el señor Maraví conserve el puesto de ministro de Estado y para que además haya habido primero una defensa aparentemente de Pedro Castillo cuando el señor Guido Bellido le pidió su renuncia hace 30 días y decidió mantenerse en el puesto, y ahora no sabemos si también con Castillo, pero por lo menos sí del primer ministro Bellido, que lanzó esta amenaza el día de ayer, ¿no? De plantear una cuestión de confianza en defensa del más cuestionado de los titulares del gabinete. Y precisamente esa es una de las cosas que no se entiende, ¿no? Guido Bellido lo conmina a renunciar al ministro de Trabajo, Iber Maraví, ¿no? Le pide su renuncia, hace una declaración pública incluso con respecto a este tema. Iber Maraví dice que él no va a renunciar, que él ha puesto su carta de renuncia en el escritorio del presidente Pedro Castillo. El presidente Pedro Castillo no se lo acepta y finalmente ayer escuchamos a Guido Bellido que va a plantear cuestión de confianza, nada menos, ¿no? El dedito sobre el botón rojo del Ejecutivo ante una situación que además es un derecho parlamentario, ¿no? Es parte de la dinámica parlamentaria de control político la posibilidad de interpelar a un ministro de Estado, ¿no? Se va nuevamente hacia las amenazas contra el Parlamento en medio de una situación que genera crispación política cuando estamos en medio de una crisis económica, social y sanitaria, pues que no le conviene a nadie, ¿no? Sí, además te demuestra que el Ejecutivo no sabe escoger sus batallas, ¿no? O sea, que no sabe por qué ministros vale la pena hacer una defensa férrea, ¿no? No es un tema no solamente ya de algunas decisiones que haya tomado el ministro, es a la condición personal, a las capacidades personales que tiene el señor Maraví para seguir desempeñando ese papel. Esta contradicción, que Bellido primero pida la renuncia y yo lo defienda, termina salpicando más que a nadie a Pedro Castillo, porque nos hace pensar a todos que en realidad la supervivencia de Maraví en este gabinete se debe únicamente a Pedro Castillo. Eso es algo que, creo yo, daña la imagen del presidente y lo expone finalmente a que el control político, si es que quiere ser limitado, ¿no? Si quiere limitarse el control político del Congreso, el Congreso diga, ok, esta decisión de quien me está poniendo contra las cuerdas ya no se soluciona solamente retirando a un ministro ni al primer ministro, sino que viene de más arriba. Claro, y tenemos situaciones como la de ayer en Puno, el premier Bellido, que en quechua nuevamente le hace una suerte de amenaza al presidente de la República y le dice que no tiene que tener miedo, no a la renegociación en el caso de Camisea, sino que le tiene que tener miedo al pueblo, ¿no? Porque finalmente si decepciona al pueblo, eso pareciera que fuera una amenaza a su propio jefe, porque finalmente, según la Constitución, el presidente de la República es el jefe del presidente del Consejo de Ministros. Esto secundado por las declaraciones de Arturo Cárdenas, que es el segundo de Vladimir Cerrón en Perú Libre, y que sabemos que también ha cuestionado al presidente de la República, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando al interior del gobierno, ¿no? No se entiende a qué están jugando porque se están atacando entre ellos mismos, ¿no? Es que es una política del miedo, ¿no? De la amenaza, de te conviene seguir conmigo porque de lo contrario te quedas solo o trato de movilizar a la gente en contra tuya. Y que los lleva, es casi como un matrimonio forzado. Bellido no quiere a Maraví, pero Castillo no quiere a Bellido. Y al final se mantienen, ¿no? Digamos como que todos en el mismo bote, más por instinto de supervivencia antes que realmente por voluntad. Pero esta política de la amenaza y del miedo como forma de ejercer el poder político es totalmente contraproducente. Se muestra muy precario frente a otros poderes del Estado, en este caso frente al Congreso, pero además que
hacia la ciudadanía, hacia el empresariado, ¿no? Hacia los mercados, que es donde se está manifestando más notoriamente esta incertidumbre, va a quedar la sensación de que, digamos, el país está expuesto al buen o mal humor con el que se despierten un día de estos actores, ¿no? Y tomen sus decisiones hasta el punto de plantear cuestiones de confianza, algo tan grave, dependiendo del, como decía, ¿no? Del humor con el que están en ese día. Así es, Andrés, muchas gracias por haber participado en 24 horas mediodía. Tú la próxima semana Sí. vas a participar de la cuarta conferencia sobre libertades informativas, ¿verdad? Organizado por la Universidad del Pacífico. Sí, te agradezco que podamos hacer una invitación al público que lo sigue. Este miércoles 6 y jueves 7 de octubre vamos a tener la cuarta conferencia anual de libertades informativas, donde vamos a tocar los temas de fact-checking, fake news, posverdad, cuál es el impacto real que tienen las noticias falsas en elecciones o no. Así que los invito a visitar la página web de la Universidad del Pacífico para que allí se puedan inscribir gratuitamente a este evento virtual el miércoles 6 y jueves 7 de octubre. Muchas gracias, Andrés, por haber participado en 24 horas mediodía. Nosotros vamos a continuar con más aquí en 24 horas y les vamos